Ok. Bueno, es un gusto tenerlos nuevamente en este foro de Olim Latinoamericanos por un Israel democrático y pluralista. Es un gusto, pero a la vez terrible, terrible que haya necesidad de un foro de este tipo en un país en el que la democracia y el pluralismo son batallas a lograr y no algo obvio, como lo indica y obliga el Acta de Independencia de Israel. Terrible que desde hace un año y medio estamos luchando contra el intento de virtual golpe institucional que el gobierno de la derecha, ultraderecha y religiosos continúan tratando de imponer aún en tiempos de guerra. Hoy mismo, el gobierno alargó el servicio militar obligatorio de quienes ya sirven en las Fuerzas Armadas, sin dar un paso al enrolamiento de decenas de miles de ultrarreligiosos en edad de enrolamiento obligatorio. En el pasado, en este foro, nos encontramos con el profesor Manuel Trachtenberg, con Gaby Lasky, con Gilad Karib, todos ex o diputados o que estuvieron en la Knesset, y próximamente anunciaremos fechas de encuentros con Danny Filk, profesor de Ciencias Políticas y miembro de la dirección del movimiento judeo-árabe Din Beyajat, Juntos de Pie, con Mauricio Lapchik, director de Relaciones Internacionales de Shalom Achshav, el movimiento Ahora. Hoy nos encontramos con Alberto Spektrovsky, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, después de de semanas de haber estado él en Uruguay y en la Argentina, dando clases y entrevistas. Clases porque es profesor. Y entrevistas también a raíz de haberse mezclado temas de su investigación académica sobre extremismos políticos con acusaciones contra su persona, por israelí, por sionista y quizá también por judío. Spektorovsky colaboró con el canciller, en el pasado, con el canciller Shlomo Ben-Ami, en los días del fracasado proceso de paz israelo-palestino, y fue parte de la comitiva internacional que lograra el exitoso final de la sangrienta violencia en el País Vasco. Si tomamos en cuenta la simpatía de nuestro invitado por el fútbol, podría decirse que en lo que se refiere a hacer las paces, Spektorovsky va por ahora 1-1. Algunas observaciones técnicas antes de darle la palabra a nuestro invitado. Les pedimos a todos los participantes que mantengan sus micrófonos cerrados durante toda la charla, a menos que los organizadores les demos uso de la palabra. Yo haré unas primeras preguntas a Alberto y posteriormente el público podrá elevar preguntas a través del chat, o sea, escribiéndolas por el chat. Un equipo conformado por Isabel Edenburg, Claudia Silverberg, Sara Sosnowski y Daniel Blumenthal, de periodistas y hasta psicoanalistas, irán juntando las preguntas y armándolas para que Alberto intente contestarlas. Ok, bueno, una primera pregunta te lanzo, Alberto. Contanos qué fue lo que querías decir en las clases que fuiste invitado a dar en la Universidad de la República de Montevideo y cómo se relaciona la oposición con la que te topé tus propias investigaciones sobre extremismos. Bueno, ante todo, muchas gracias, Shlomo, por la presentación y por el grupo al que seguramente conozco a unos cuantos, que no los veo ahora, pero nos intercruzamos en algún momento, yo no sé qué clase de grupo, en el sentido de cuál es la organización en sí, pero seguro que nos conocemos de muchísimos lugares. Así que, ante todo, muchas gracias a todos ustedes por estar en esta charla. Y ahora directamente hacia el punto que me pedís contestar. Es algo casi banal. Yo fui a dar clases a Uruguay y Argentina. Yo di, digamos, en la Torcuato Di Tella. Fue por un semestre, invitado por un semestre a la Universidad Torcuato Di Tella y por un semestre a la Universidad de la ORT en Uruguay. Y como tengo amigos en la Universidad de la República de Uruguay que también ya había dado clases en el pasado sobre un tema que no tiene nada que ver con Israel absolutamente, pero son temas de investigación mía que tiene que ver con un concepto muy, muy, muy francés, la laïcité, la laicidad.
y que aparentemente era un tema que les importaba mucho a la gente en Montevideo, en la UDELAR, en la Facultad de Letras y de Filosofía y Letras, y hasta yo me preguntaba, en cierta forma, por qué les interesaba ese tema, que me parece que es un tema vital de un debate durísimo en Europa, fundamentalmente en Francia, pero no solamente en Francia. Pero ¿por qué les interesaba el asunto en Uruguay? ¿Qué tenía que ver? Bueno, entonces me explicaron por qué les interesaba. En fin, de cualquier forma, yo tenía que dar 2 clases como profesor invitado ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, 2 clases inclusive gratuitas, que no tenían nada que ver. En fin, todo eso perfecto, no había ningún problema, no había ningún inconveniente con eso, hasta que unos amigos me llamaron y me dijeron, mira, apareció en el, como que se dice en el Instagram, algo tuyo que no te va a gustar. Cuando abrí el Instagram vi fotos mías así, pero parecía de Sturmer de Alemania. Este, el sionista, qué sé yo, genocidia, no sé qué cosa más. Y se ve que estudiantes de ahí, cuando supieron que yo iba a venir a dar una clase, hicieron una recolección de reportajes que me preguntaban a mí, yo que sé, de muchos lugares, sobre la situación en Israel, en fin, etcétera, etcétera. Y se aferraron a algunas palabras mías con respecto a qué podía pasar en el Medio Oriente, qué podía pasar en Israel. Y cosas banales como, a ver, tan banal como decir, mire, si Rusia en estos momentos ataca Kiev, puede llevar esto, digamos, lo digo sí en el aire, ¿no? Puede llevar esto a un conflicto atómico, qué sé yo. ¿Qué lo puedo decir yo? Lo puede decir tú, lo puede decir cualquiera. Cualquier persona con un poco de imaginación se puede dar cuenta de que cualquier, digamos, profundización en una guerra puede llevar a múltiples a múltiples situaciones de guerra mucho más grande de la que se está viviendo. Cosas banales. Y se aferraron a eso como para decir, bueno, estoy haciendo una apología del genocidio. Entonces, después de eso, se armó una, pero impresionante. Y la universidad, que en definitiva muchos de ellos, los que me invitaron, eran amigos míos, me decían, mira, tenemos miedo, vamos a postergarlo esto para que no se haga esto, o sea, pues, simplemente es una cuestión que tenemos miedo. Y yo les dije, no, yo no tengo ningún problema con eso, postérguenlo, hagan lo que quieran, yo no tengo ningún problema. Ustedes me invitaron a mí, pero les digo que si hagan una postergación, cualquier cosa que hagan, esto les va a crear un problema a ustedes porque enseguida la prensa va a saltar sobre esto. Bueno, dicho y hecho, un día después de postergación, ya tenía a la televisión, a la radio, a todo. Llegó un momento, caso hasta ridículo, que hubo debate hasta en la Casa de Gobierno. El tema era, en definitiva, el poder de cancelación. Es decir, si los estudiantes tenían la opción de cancelar a un profesor porque no les gustase, en el caso no importa por lo que. Y era una especie de copia de lo que se estaba viviendo en los Estados Unidos antes de todo el conflicto de Gaza, la cancel culture, ¿no? Como diciendo, yo cuando enseñé también en los Estados Unidos me pasó también, no esto, pero como que se dice que te daban un manual más o menos informativo de qué es lo que puede decir y qué no lo puede decir. El asunto era no ofender. Y que cuando decís no ofender, ya te preguntás con qué ofendo. Bueno, no, mirá, hay ciertas palabras que sí, ciertas palabras que no, esto está cancelado, esto sí, esto no. Bueno, ahí ya en Estados Unidos ya me di cuenta de que eso era algo inverosímil, estaban ya pasando a un nivel de locura colectiva. Bueno, pero no pensé de ninguna forma que eso podía pasar en Uruguay o en Argentina. Y pasó en Uruguay. Y ese asunto llevó, como ya les digo, una discusión tremenda a través mío, que yo ya no tenía nada que ver, pero fue una discusión interna sobre qué se podía decir y qué no se podía decir, y por qué en Uruguay eso de cancelar no se podía de ninguna forma. Y al final de cuentas, eh, puedo decirlo con total seguridad, toda la prensa estaba conmigo, todos los partidos políticos estaban conmigo, menos el Frente Amplio. Es decir, los callaron a los estudiantes y las clases se hicieron, por supuesto, y no hubo ningún problema. Y ya les repito, el tema era laicidad. Y mi tema específicamente era el debate sobre la laicidad en Francia y en Europa,
¿Por qué? Bueno, porque obviamente acá hay un problema con minorías musulmanas, en fin, etcétera, etcétera, y era el choque entre esas minorías y los países que definitivamente, vamos a repetirlo y lo voy a decir bien claro, el concepto de laicidad de Francia no es adoptado por la gran mayoría de los países europeos, de eso que quede bien claro. Pero hoy en día hay como una readopción, como una especie de copiar a lo francés, cuando los franceses estaban un poco, digamos, fuera de juego, ahora lo adoptan en muchos países porque es una forma de confrontación y lo adoptan fundamentalmente los partidos de derecha radical, que nunca fueron partidarios de esa laicidad, pero que ahora sí, porque claro, porque tienen frente a ellos a los musulmanes que son anti-laicidad, ¿no? Entonces, en esa confrontación, ese era el tema mío, digamos, el tema mío, que era un tema que estaba relacionado con Europa, que la palabra Israel ni aparecía. Que podría aparecer, ahora como ya lo definiste vos el tema de hoy, podría aparecer porque obviamente acá tenemos cuestiones con religiosos, en fin, etcétera, etcétera, pero ya les digo, el tema no tenía nada que ver con Israel. Eh, Uno de los temas que estudiaste es el tema del extremismo de derecha, entiendo. O sea, El ¿cómo fascismo. el fascismo? Pero, digamos, en este momento tenemos nuevas apariciones de la de derecha y, digamos, y en diferentes países, o sea, vemos también en la Unión Europea, o sea, en las elecciones, en las últimas elecciones hubo un alza de la ultraderecha y demás, y si bien en Francia finalmente se detuvo en las elecciones parlamentarias, pero digamos, sí hubo un avance. Entonces, ahora, de hecho, los países que son en los últimos años, o sea, de hecho, durante todo el gobierno de Netanyahu, especialmente en el último año y medio, los países, el apoyo que tenemos de países, o sea, por lo menos el apoyo incondicional es de países o de países que son, digamos, autoritarios de alguna manera, o que son, o de partidos que lo son, o sea, que están a la derecha. ¿Cómo ves vos esa relación? Sí. Sí. Bueno, es interesante lo que me preguntás porque lo manifestaste anteriormente como diciendo la reforma judicial y lo que, Yo digamos, dije golpe institucional. ahí está, el golpe, perfecto, el golpe institucional que es en definitiva una copia, es decir, o uno se copia del otro. Están todos los movimientos de derecha populista la misma. Tienen un enemigo, ya no es la izquierda comunista. El enemigo es la alta corte de justicia y la división de poderes. Es como que se dice volver a una especie, lo digo en título medio agrandado, así, soberanismo popular en contra de las limitaciones al poder soberano por parte de la alta corte de justicia, que es definida como el poder de las élites universales, si lo querés poner así, lo pongo en un poco exagerado, pero más o menos están todos en la misma. Están todos en la misma. Todos los movimientos de derecha populista están en la misma. O sea que el playbook de Netanyahu es el mismo playbook que tienen absolutamente la Meloni, que tiene Orban, que tuvo el partido de justicia, libertad y justicia en Polonia hasta que estuvo en el poder. Todos están más o menos en lo mismo. El enemigo número uno es la alta corte de justicia independiente. En el único país que prácticamente eso no le sirve a la derecha populista, paradójicamente, es Estados Unidos. Estados Unidos, la alta corte de justicia, no la quieren atacar porque en realidad es La muy eligió Trump. pro-Trump. Seguro, es pro-Trump. Así que No, no porque hay la problema. eligió Trump. La eligió Trump por el sistema. Exactamente, exactamente. La eligió Trump, así que no hay ningún problema con eso. Ahora, yo te digo o sea, lo que sucedió con el tema de que yo fui a dar en una conferencia que hubo en Lyon, en Francia, el tema mío era justamente eso, sobre la, 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 la relación un poco trágica entre Israel y las derechas populistas, o por qué las derechas populistas, en definitiva, ven con muy buenos ojos a Israel. Eso yo hice una investigación de campo y obviamente hablé con gente de la derecha de los partidos en Alemania,
y los partidos del partido del liberal, liberal se llama liberal en Holanda, pero que en realidad es un partido de derecha radical con Geert Wilders y con gente de Italia, y también, por supuesto, con gente del partido de Marine Le Pen en Francia, y con otro partido que también es más extremo de derecha que el partido de Le Pen, que es el partido dirigido por un judío, Eric Bazón. Así que, Eric, para que se me olvida el nombre, sí. Que es más de derecha que el partido que el partido de Marine Le Pen. Bueno, en todos ellos, todo lo que yo veía en el debate fundamentalmente después de lo de Gaza, pero antes de lo de Gaza también, es como una admiración hacia lo israelí, una admiración al sionismo, si lo queremos llamar así, una admiración al Estado de Israel y a la forma de defenderse. Este, eh, y yo lo veía todo eso con mucho cuidado, porque me parecía demasiado oportunismo, y es cierto que había mucho de oportunismo en eso, no en todos. Si yo, por ejemplo, miro a Wilders es sionista neto de corazón, ahí no hay ninguna duda. Pero en los demás hay mucho de oportunismo, es como diciendo, Israel lo tenemos que poner en este conflicto de civilización como la última piedra fundamental del Occidente contra el Islam. Nosotros no tenemos nada que ver con esa lucha y siempre, la verdad que siempre, inclusive Netanyahu, siempre trató de mantenerse lejano, o sea, lejano, quiere decir, no adoptar o no abrazarse demasiado con toda esta gente de la derecha populista. O sea, si uno le preguntaba a Netanyahu mismo, él pertenece a la gente liberal, normal, como todo el mundo, que es de derecha, sí, pero sin volcarse a esa derecha radical, que no lo confundan demasiado. Pero lo que pasó después de lo de Gaza, y lo manifestó muy claramente Shikli, que estuvo dando vueltas con el partido. Shikli, que es el ministro o sea, de la diáspora, el que Exactamente. tiene que tener la relación entre Israel y la diáspora judía. Bueno, y las manifestaciones de Shikli fueron clarísimas. Estuvo reunido con la gente de Vox, y la gente de Vox en España que tiene muchísimos antisemitas en sus filas, pero muchísimos antisemitas en sus filas. Y lo interesante de todo ese asunto, que esa gente, sin dejar de ser antisemitas, es muy prosionista. Ahora usted puede decir, ay Dios, ¿esto cómo lo arregla? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo arreglamos que soy prosionista? Pero digamos, hay que tener cuidado, no lo manifiestan claramente que son antisemitas, tampoco en Francia, no se llaman, no andan diciendo a los gritos soy antisemita, pero obviamente tienen un pasado antisemita, nunca lo denunciaron, hoy en día es como diciendo, el problema judío ya no es problema en Europa, no tiene nada que ver, el problema que tenemos son los musulmanes, y si el problema es real para nosotros, lo que nos trae votos en la lucha contra los musulmanes, justamente el ser antisemita nos quita votos. Así que ¿para qué? O sea que en definitiva es como diciendo el centro del país. O sea, tenemos la izquierda por un lado, que es la izquierda de Mélenchon, que hay muchas izquierdas así en Europa, que siguen siendo fuertes y que son muy pro inmigración, especialmente inmigración musulmana, y que son obviamente anti-Israel. Y hay un centro del país, un centro liberal, que todos lo conocemos al estilo Biden, que digamos es pro-Israel básicamente, pero como decía Biden también, es over the top. O sea, estamos con ustedes, pero muchachos, se les fue la mano. Ustedes se les fue la mano y aparte de todo, no tenemos confianza en un gobierno de Netanyahu, que es un gobierno de extrema derecha. Es decir, es un centro liberal que les gustaría tener un Israel en paz con los palestinos, no importa cómo la hagan, háganla como quieran, pero la hacen, pero no tener un gobierno no tener un gobierno de derecha radical como tiene Israel en estos momentos. Y fuera de ellos está esta derecha radical que no le importa tener un gobierno de derecha radical en Israel, pero que tampoco le importaría que hubiese en Israel un centro derecha tampoco, no le importa. Lo importante es lo que ellos quieren, es fundamentalmente tener un Israel fuerte,
un Israel sionista, un Israel determinado. Les encanta de lo de Israel el sentido del Estado comunitario, si lo quieren llamar así, el etnonacionalismo. Quiero que lo entienda muy claramente. Etnonacionalismo, si lo quieren llamar así, es como decimos, anagnu, o sea, nosotros somos una democracia, un Estado judío y democrático. Judío y democrático. Traducido quiere decir un Estado nacional y democrático. Nacionalismo democrático. Ahora, lo que quieren decir ellos con nacionalismo y democrático es que cuando los valores del nacionalismo y la democracia van juntos, no hay ningún problema. Pero si hay contradicción entre los valores de la democracia y el nacionalismo, gana el nacionalismo. Esos son las derechas radicales en Europa. Es como diciendo, no tengo ningún problema con la democracia, al contrario, una democracia nacional para nosotros perfecta. Ustedes, los judíos en Israel, la hacen a la perfección. Y es más, la hacen tan bien que a pesar de que tienen 20% de musulmanes dentro de Israel, la idea siempre sigue siendo de que les es un Estado judío. Nos encantaría a nosotros algo parecido. Es decir, en vez de ser estados liberales, y para eso están luchando esa derecha radical en Europa, para transformar estados liberales en estados nacionalistas, sin dejar la democracia, pero ser nacionalistas. El ejemplo número uno es Orbán. Orbán lo logró a la perfección. Es decir, un Estado nacionalista sigue siendo democrático porque hay, digamos, hay como que se dice, elecciones, pero claro, y acá entra, por eso sigue, este es un challenge. ¿Por qué es un challenge? ¿Por qué es un desafío? Porque es democrático hasta por ahí nomás, no es tan democrático, es una democracia muy tutelada la de Hungría, Prioritario. pero, ahí está el asunto. Prisioneros políticos no hay, asesinatos políticos no hay, prensa libre más o menos es comprada, pero está todavía ahí, elecciones hay, la oposición fue gobernante en Budapest, por ejemplo, y si la oposición se hubiese unido, capaz que le ganaban las elecciones a Orbán de la misma forma que se ganaron las elecciones en Polonia. Es decir, nadie puede decir que es una democracia modelo. Tampoco se podría decir que es una democracia liberal, pero como él lo define muy claramente, esto es una democracia iliberal, o sea, una democracia más nacional que liberal. Si le preguntan a Bibi, eso es lo que quiere. Y es por eso que todos ustedes están luchando en la calle para impedir. Una última pregunta antes de pasarle al público. Justo, digamos, sobre este tema, sobre la relación íntima de las derechas en Europa y en general en el mundo con el gobierno de Netanyahu. ¿A vos te parece que es una cosa, a ti te parece, para ser uruguayo, como hablan ustedes los uruguayos, te parece que es algo irrevocable? O sea, digamos, así tiene que ser porque, digamos, porque Israel es así, porque los gobiernos son así, es algo que se puede cambiar. También otra pregunta, como muchas veces preguntan los israelíes, ¿esto es bueno o malo para los judíos? Y yo quisiera agregar, los judíos en Israel y también para los judíos fuera de ellos. ¿Esto es bueno o malo, esa relación de las derechas con Israel? Mira, a mí personalmente lo único que puedo decir de esto es que no me gusta. Si vas, ¿cuánto tiempo va a demorar esto? El mundo es muy cambiante y es muy dialéctico. A mí me parece que esto tiene mucho más de oportunismo que de realmente un amor hacia lo judío, hacia lo Israel. Vamos a ponerlo de otra forma. Lo que esta gente viene a decir es, los judíos ya no son problema para Europa. Y los pocos judíos que hay, bueno, que ni molestan. Pero si se van a Israel, está bien también, que se vayan, ¿no? No hay problema. O sea, es como diciendo, los judíos que viven en Israel, no hay ningún problema. Con Israel, absolutamente, que estén todos los judíos ahí, que no hay problema. Lo mismo, pero lo interesante es que lo mismo dirían de los musulmanes. Que eso es una vertiente dentro de la nueva derecha, que nosotros no somos anti-islam, queremos que los musulmanes se vayan, nada más, pero cuando están afuera, juntos, o sea, vos allá y yo acá,
los dos podemos luchar juntos contra el liberalismo, contra el humanismo, contra gente como Shlomo Slutsky, que puede ser un Shlomo Slutsky de Israel o un Shlomo Slutsky de Siria, no importa. Es decir, la gente como Shlomo Slutsky o como Alberto, como el esto, como el otro, es contra esos que estamos luchando. Ustedes allá y nosotros acá, no hay ningún problema. Es como diciendo Europa y el mundo musulmán, y si quieren saber también, los israelíes también. Es como diciendo, ustedes allá, los musulmanes allá, mátense entre ustedes, no hay ningún problema, váyanse de acá. Pero estando allá, nosotros lo apoyamos. Me hace recordar a Shamir cuando decía sobre la guerra de Irak-Irán. Les deseamos mucha suerte a los dos. Más o menos lo que piensan ellos es en ese sentido. No lo dicen con total dirección, pero básicamente es eso. Y también hay algo muy interesante al respecto que mucha gente de allí, por ejemplo la gente francesa, eh, leyó, leyó muy detenidamente a Sternal, que también fue profesor mío, con él hice el doctorado. Fue muy interesante el libro de Sternal sobre Israel. ¿eh? Sternal, obviamente, que fue un experto de la ideología francesa, de la ideología fascista francesa. De ahí hizo toda su teoría. De ahí prácticamente lo copié yo, en definitiva, las bases ideológicas del fascismo. Y mucha gente también el tema de cómo definía a ellos Sternal los mitos de Israel. Y paradójicamente, un personaje como Sternal, que era sionista a muerte, guerrero, del tipo de la imagen de él era el ejército, pero muy liberal, muy liberal. Es decir, creía en todos los valores que creemos todos nosotros, o que la gran mayoría de todos nosotros. Pero él puso el acento en el desarrollo de una especie de nacionalsocialismo en Israel, no en el Likud, no en Begin, sino en el laborismo. De ahí, como diciendo, en las teorías de Brenner, de Arlosorov, etcétera, etcétera, de ahí surge lo que él llamaba el nacionalsocialismo israelí, que él era muy crítico, pero básicamente tenía una disonancia, que él era parte de eso y aparte era muy sionista. Pero los franceses lo leyeron muy detenidamente y también me lo decían claramente, pero ustedes están en la línea esta, ustedes, si no es una cuestión de Netanyahu ni del Likud, ustedes mismos, ustedes básicamente son un país comunitario, nacionalista, y digamos de alguna forma u otra le copiaron a los franceses integralistas antiliberales de principio de... es como diciendo, le copiaron. Yo me reía porque era una cosa que ya me resonaba duro. Era como diciendo, ustedes le copiaron de cierta forma a los nacionalistas integralistas que fueron antisemitas en su momento y que en definitiva que eran nacionalistas que te decían, bueno, vos por ser judío no podés ser parte de la nación. Ustedes más o menos son lo mismo. Son judíos para los judíos y no quieren que otros sean parte de la nación judía, y también los respetamos como eso, así mismo. Bueno, Bueno, a ver, un segundito, que queríamos sí, pasar a preguntas del público. Ok, Daniel. sí. Tenemos un par, hola Alberto y todos, tenemos un par de preguntas preparadas de antemano y luego queremos pedirle al público que use el chat que hay en este Zoom para escribir algunas preguntas que luego vamos a ir concentrando. Eh, una de las preguntas que queríamos hacerte es si podrías explicarnos un poco qué pasó de repente en las universidades. Este tipo de antisionismo que en realidad está basado también en un anticolonialismo, cuando ven a Israel como, digamos, el último colonialista del planeta, lo que quizás no es, pero así lo ven, y cuál fue la función de las redes sociales para impulsar todo esto. Y luego habrá un follow-up, si no está incluido en tu respuesta, cuando termine toda esta ola de antisemitismo, de antisionismo, de anticolonialismo basado en Israel, cuando termine la guerra, cuando se logre cambiar el gobierno, ¿a dónde va a surgir todo esto? Este nuevo antisemitismo tan intenso que surgió durante los últimos 8 meses,
¿Es una nueva ola que va a pasar como las anteriores o deja un rastro diferente? Mira, primero es una nueva ola nueva. Eso estalló con Gaza, estalló, pero estaba ahí. Tú lo definiste muy bien. Es el postcolonialismo. ¿Eh? Son las teorías de Edward Said. Empezaron en realidad con el desconstruccionismo y con el postmodernismo en Francia ya por los años 80. Pero, como todo, eso lo importó Estados Unidos y lo envolvió y ya lo transformó todo en un juego múltiple que se llama hoy en día las políticas de las identidades. Se acabó el debate entre izquierda y derecha. El debate izquierda-derecha es un debate racional. Es un debate racional en donde vos podés utilizar derecha e izquierda económica, derecha conservador y no conservador desde el punto de vista político. Podés hablar, podés conversar, podés entenderte inclusive con un comunista. Le podés decir al comunista: vos sos un idiota, te puede decir a vos que vos sos un idiota, pero podés ir a tomar un café con él y hablar racionalmente con él. En la política de las identidades se acabó todo eso. En la política de las identidades, que realmente se ven reflejada en todas las universidades fuertes de los Estados Unidos, es muy claro quién es el bueno y quién es el malo. No importa lo que hiciste vos bien. Si vos sos alto, rubio y yo qué sé lo que, si sos bueno no importa, sos malo. Y si sos de otro color y sos un criminal, estilo Hamas, digamos, vamos a ponerlo Hamas, Hamas es definido como movimiento de resistencia. Punto. Movimiento de resistencia en contra del colonialismo, y tú lo definiste muy bien. Israel en este caso cae dentro de la Mishbetzet, o sea, de la Mishbetzet de los países colonialistas. Y los judíos ya no son más la minoría perseguida, sino que es parte de la mayoría, no, de la minoría elitista. Es decir, los judíos dentro de Europa, dentro de Estados Unidos, son las élites, ya no son más los perseguidos, y Israel como Estado es un Estado colonialista puro, así, sin darle demasiado tapujo. Si vos hablás con alguno de los estudiantes, como yo hablaba también antes de que pase lo de Gaza, pero cuando enseñaba en Columbia University también trataba el asunto. No entienden nada, no, ni tienen deseo de profundizar tampoco, no hay tal cosa. Entienden claramente quién es el colonial, quién no es el colonial. El no colonial, digamos, tiene todo el derecho a la lucha armada. En eso copian al único que han leído muy profundamente, y creo que lo han leído también mal, me da la impresión, profundamente, pero mal, es a Frank Fanon, porque Frank Fanon fue digamos, el que básicamente desarrolló el tema de la violencia anticolonialista. Es como, él era un psicólogo negro, que afirmaba no solamente el derecho a la violencia de la lucha anticolonial, sino como un factor liberador psicológico. Necesitas matar para hacerte libre, ¿no? Decía, claro que Frank Fanon, de alguna forma u otra, me cuesta relacionarlo con movimientos islámicos. Él era más bien de la lucha de Argelia contra Francia, y como ustedes saben, la lucha argelina de esos años, el FLN argelino era muy secular, no tenía nada que ver con el Islam. Eso es algo que los chicos de hoy en día tampoco se dan cuenta, que también la OLP en los momentos aquellos, cuando todos la conocíamos, tenían a George Habash comunista, a Jawatme comunista, en fin, toda una cantidad de gente que no tenía nada que ver con el Islam. Entonces uno podía de alguna forma u otra entender la teoría de Frank Fanon en ese contexto. Yo no me quiero aventurar, porque Frank Fanon murió antes del surgimiento islamista, no me quiero aventurar a decir qué es lo que hubiese pensado en este caso. Pero de cualquier forma, la adaptación de Fanon por los islamistas es el nuevo contexto de la izquierda postcolonial. A mí me parece que es, bueno, pero es mi tema, digamos, en sentido que es una violación del concepto. De cualquier forma, a mí me parece que eso es uno de los marcos en los que va a terminar con la izquierda, si lo quieren llamar así, con la izquierda
occidental, esa unión con el islamismo que no tiene absolutamente nada que ver ni con los valores progresivos de la izquierda, ni con los valores progresivos que, aunque no sean de izquierda, son valores progresivos que muchos de nosotros todos los queremos, obviamente, como el derecho de las mujeres, derechos homosexuales, en fin, etcétera, que no tienen ninguna posibilidad de ser, digamos, unificados con una teoría islamista. Este asunto de meter el postcolonialismo acá, que es postcolonialismo en el sentido de lucha anticolonial y también de la lucha de los que vinieron de las colonias y se establecieron en el mundo occidental a tener su propia, su propia identidad islámica. Es decir, si yo soy que vengo de Nigeria o que vengo de Argelia y me establezco en Francia, no solamente vivo en Francia, sino tengo todo el derecho, esa es la teoría postcolonial, a mi identidad musulmana firme, dura y confrontacional. Tengo todo el derecho porque esa parte de la lucha postcolonial es luchar contra ese deseo asimilacionista, democrático, liberal, homogeneizante, en fin, lo que quieran ponerle. Por eso, este es un fenómeno no tan nuevo, pero con lo de Gaza fue impactante. Y obviamente, digamos, sin ser ideológicamente antisemitas, porque no lo son esta gente, pero caen en deámbulos antisemitas, quieranlo o no. Es decir, porque siempre puntualizan al judío y al judío medio sionista. Hay muchos judíos dentro de ese movimiento, pero digamos, como es una discriminación al judío que, aunque no sea, digamos, totalmente un sionista radical, lo que sea, tiene cierta afección con Israel. En el momento que tiene cierta afección con Israel, ya es como quien se dice alienado. No, fuera de aquí, fuera de aquí. No tenés ninguna razón de ser en este juego. Por eso, ¿cuánto tiempo puede demorar? No sé, la verdad que no sé. Yo solo sé que no es tampoco nada bueno ni nada que me vanaglorio de eso, pero si gana Trump, eh, no creo que ayude él a Israel en el punto de vista, digamos, de lo que espera supuestamente Netanyahu y la derecha. Cuando venga Trump va a estar con nosotros. En fin, eso no creo yo. O sea, lo digo muy entre comillas, no me parece, pero lo que sí va a ser una revolución contra estos postcolonialistas dentro de las universidades de Estados Unidos. Ese es el programa Revolución 25, como siendo 2025, preparado preparado por otro tipo que conocí que es muy impactante, Steve Bannon, muy Sí. impactante. Bueno, después de que alguien... Ese programa va directo totalmente para destrozar a la administración pública americana y fundamentalmente a la relación entre la administración pública americana y las universidades de las Ivy League. ¿Cuánto tiempo puede demorar? Si lo puede hacer, no sé. Bueno, después de que un muchacho de 20 años prácticamente convirtió a Trump en Van Gogh, casi no caben dudas que va a ganar las elecciones, lamentablemente, porque esto es es como si hubiera invitado a alguien de su propia campaña a hacerlo. Eh, Quería un poco tratar de sintetizar, porque nosotros vemos todas estas erupciones de anti-israelismo que surgieron en las universidades, durante las últimas semanas se han calmado, pero que nos dolieron mucho a todos, pero siempre tenemos la impresión de que es una minoría muy ruidosa. Y yo me estimo que no hay un estudio de opinión pública global, mundial, pero sí yo sé a lo largo de la historia que las opiniones públicas disparan en muchos casos con las posiciones de los gobiernos, de la gente en que el caso más claro es el de Estados Unidos, el ruido que se hicieron en las universidades en Estados Unidos cuando Estados Unidos evidentemente aprueba esta guerra de Israel contra Hamás. Y lo mismo en la mayoría de los países europeos, aunque deben vocear a veces su protesta porque tienen población islámica. Pero queríamos saber, tú mencionaste el asunto de la política de identidades y queríamos saber cómo influyen las redes sociales en la construcción de las nuevas identidades.
y si son la causa o la culpa de la construcción de las identidades. Mira, yo de las redes sociales sé muy poco, no te puedo contestar, pero intuitivamente me imagino que eso es a todo trapo. ¿Por qué? Porque las cosas de identidades es fácil de promocionar, es la política del enemigo, el amigo y enemigo, es política schmittiana, el famoso Carl Schmitt, el legalista del Tercer Reich, es clásica, es definir la política como política de identidades enemigos. ¿Sí? Entonces, yo me imagino que las redes sociales o el TikTok o lo que sea, es fácil de vender eso, porque no tenés que entrar en un análisis muy profundo, reflexionar, es decir, vamos a poner el caso de Israel. Ustedes, la gran mayoría, todos sionistas, toda gente liberal, toda gente que quiere la paz, anda a explicar que a pesar de todo hay gente que quiere la paz con los palestinos, quiere two-state solution. Hoy en día en una universidad de Estados Unidos oye la palabra two-state solution y te dice, sos un colonialista. ¿Qué two-state solution? ¿De qué me estás hablando? Es decir, les queda claro que todo lo que tú estás tratando de hacer es una manipulación, seas de izquierda, seas de... Si sos de derecha, ni hija, bueno, pero si sos de izquierda, ¿de qué me hablas? ¿De qué sueños estás hablando? Two-state solution, dejate embromar. Váyanse, o sea, no, perdón, no váyanse, pero el tema es clarísimo, ¿no? Ustedes tienen que dejar ese concepto de Estado sionista y déjense de embromar con eso. Se lo dice Judy Butler en la cara. Es decir, pero ¿para qué ir a Judy Butler? Te lo dice también Gideon Levy. Y Don Levy de alguna forma u otra está promocionando eso. ¿Qué está diciendo? Si hay que dejar no hay que darle demasiada vuelta, hay que dejar el Estado sionista, hay que hacer un Medina College, ahí se terminó y no hay problema, vivimos en democracia, one man, one vote y todo, se terminó, no, y hay paz, digamos. Si vos crees en esa paz, perfecto, yo qué sé, estate, pero no, hoy en día te ven, Daniel, te ven como un manipulador. Cuando querés hablarle de de que de Holzot hay algo así, de que gente que trabajó para la paz, que en definitiva está Shlomo trabajando para la paz con esto y lo otro, y juntando gente, juntando otro. Es decir, todas esas cosas no es que sean mal vistas, pero te tildan de un naif así, ¿viste? Eso yo Falso. lo viví muy claramente en Columbia University. Así como diciendo, sí, está bien, sos buen tipo, no. Bueno, un par de preguntas que surgen del chat. Shakta y pregunta si el resurgimiento de la judofobia en Uruguay es solo de izquierda o tiene también adeptos en la derecha y si puede bajar después de que se termine la guerra o va a seguir. Algo que ya habíamos mencionado, pero en Uruguay específicamente. Ah, mira, no sé, en la derecha debe haber también, pero repito, hoy la derecha en todos lados es muy cuidadosa con el asunto de la judeofobia. Si la hay, ni la menciona. Y la izquierda no es que la menciona, ellos no se definen como judeofobia, se definen como antisionistas. Es como diciendo, no tengo problema con los judíos, tengo problema con el sionismo, punto. Así te lo dicen cara a cara. A mí me parece que tener problema con el sionismo es tener problema con los judíos también, pero no importa. En lo que es para ellos, eso es punto final. Ahora, si puede seguir, yo qué sé, no sé si, no podría decirte. Yo creo que en la izquierda, hoy en día, en todo el mundo, ese es el bon ton, ¿eh? Pero yo creo que tú lo mencionaste, Daniel, muy claramente, no hay, no sé si es la izquierda hoy en día tan grande o es un poco ruidosa, ¿eh? Cuando también hablamos de la izquierda francesa, el Frente Popular sí, está la Francia insumisa de Mélenchon, pero están otros grupos, está el Partido Socialista, están los Verdes, están otros, que no necesariamente esos tienen la misma posición con respecto a Israel que la que tiene Mélenchon. O sea que están la gente de extrema derecha, los postcolonialistas, son un grupo muy ruidoso, muy importante sin ninguna duda y que tiene mucha visión o por las redes
o porque realmente también hay profesores muy importantes que están, digamos, promocionando eso en las universidades sin ninguna duda. Pero yo no creo que sean tantos, ¿eh? No, me da la impresión que no son tantos. Y yo creo que cuando se termine la guerra, cuando se termine de alguna forma u otra, si es que se termina, porque eso ya es un problema que todos nosotros estamos en este asunto, de ver cuándo se termina y cómo se termina, de qué forma se termina. Pero yo creo que todo esto se va a ir de alguna forma limando. Pero ya te digo, lo digo más bien como wishful thinking, ¿eh? No, es decir, no me animo a hablar de futuro, como diciendo, eso se lo dejo para Noah Harari, que sabe de futuro. Sí. Otra pregunta que surge del chat es de Ariel. ¿Por qué le temen a Trump? Ahora Israel debe ser fuerte, dice. ¿Y qué opina de que el judío no puede ser de izquierda hoy? Bueno, Oh, bueno, Ariel, qué pregunta, porque yo te digo, hoy en día uno de los que manifestó muy claramente eso fueron dos franceses, eh, Serge Klarsfeld, que es clásico buscador de nazis, una persona muy relevante en Francia, que lo dijo muy claramente. Yo voto al Frente Nacional, punto. Punto. Y otro que anduvo en la onda esa también es ¿cómo que se dice? Eh, el otro, no Bernard Lévy, Finkelkraut, que también dijo yo, en este caso, si tengo que elegir entre mi elección entre la izquierda y la derecha radical, a la derecha radical, punto. Que no es ni tan radical ni tan importante, pero es sionista, punto. Yo creo que hay una tendencia hoy de los judíos, yo me parece que se va a dar, cuidado cuando digo judíos, me parece, judíos sionistas van a votar a la derecha, have no doubt about it, no tengo duda al respecto. Lo que está viendo últimamente, y eso se nota muy claramente en los Estados Unidos, eso yo no lo había notado tanto, es judíos liberales que se sienten orgullosos de ser antisionistas. Es como, yo podría decir, bueno, yo vengo de una familia antisionista porque mi abuelo era comunista, pero sí que no era pero no era orgulloso de ser antisionista. Era como diciendo, no quiero naciones, en fin, etcétera, está perfecto. Hoy es como hay una especie de orgullo de ser antisionista. Por eso me parece, si esto sigue así, hasta diría yo de que me animo a decir de que me animo a decir de que van a haber una lucha muy interna, muy dura entre judíos mismos en la diáspora. O sea, algo que no se dio antes, entre judíos sionistas y judíos antisionistas. o sea, una extensión de la división que se ha producido en Israel. Sí, probablemente, algo parecido, sí, sí. Ah, y Ariel me preguntaba qué hay de malo con Trump. Y bueno, yo qué sé, no sé, Trump, es decir, yo sí, digamos, si me pongo en los pies de Netanyahu, no confiaría en Trump. Así de sencillo. En el Partido Republicano confiaría, no tengo ninguna duda. En Trump, mañana, yo qué sé, puedo hacer business con qué sé yo, con el Ayatollah, no tiene problema. O sea, hasta pensándolo, digamos, poniéndote la posición de Netanyahu, hasta es mejor un Biden que un Trump. Biden por lo menos más sionista, no el Partido Demócrata, el Partido Demócrata es problemático, pero digamos desde ese punto de vista, si te pones desde el punto de vista de una derecha israelí, querés al Partido Republicano, por supuesto, 100%, pero en cuanto a presidente, yo no le pondría, digamos, no le pondría muchas fichas a Trump. Shlomo, ¿tenés algo más para acotar? ¿Querés ir cerrando el encuentro? O sea, quisiera aprovechar tu trabajo sobre el tema de la pacificación en el País Vasco y preguntarte justamente como quien trabajó en el País Vasco y también en
en el intento de paz en Israel. O sea, si te parece que hay lo que aprender de la experiencia vasca y de otros lugares donde hubo conflictos que se solucionaron. No, me parece que te lo voy a poner sencillo. En el País Vasco, a nosotros, o sea, pertenecía al grupo internacional de contacto que fue organizado por por un abogado sudafricano que había participado en la resolución del Good Friday Agreement en Irlanda y que había trabajado en muchos flancos de eso y estaba muy asociado con con la IRA, con el IRA. Y la IRA estaba muy asociado con la ETA. Lo que quería la ETA era como que se dice, una escalera para rendirse en forma, a ver cómo, en forma honorosa, o sea, honorable. En eso trabajamos nosotros. O sea, yo trabajé en forma de que tenía que convencer al país, a España, o sea, que en ese momento gobernaban los socialistas, de que no había problema, de que acá se acabó el terror, de que acá se acabó todo esto y que se podía terminar esto fácilmente porque lo único que pedía la ETA en esos momentos, por eso digo las diferencias son vitales, lo único que pedía la ETA era el acercamiento de los prisioneros de la ETA, ni siquiera amnistía, que estaban en España, en diversos puntos de España, acercarlos al País Vasco. Es como diciendo, déjenlos presos, pero en cárceles vascas, y ningún problema. Y después de eso, no exigimos nada más. O sea, no exigimos ni el derecho a autodeterminación, ni el derecho el derecho a decidir, que es el tema, ¿no? De nuestro derecho a decidir. Y lo paradójico del asunto, y por eso las diferencias son básicas, España, la España socialista, se endurecía con eso, como diciendo, no, 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 no. Y yo les decía, pero ¿cuál es el problema? Si no te están exigiendo nada, entregan las armas, te las entregan. Están diciéndote que te entregan las armas. No, 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 de ninguna forma. Los quiero de rodillas pidiendo perdón. Oh, dije yo, estos gallegos duros. Y después hablando con el famoso juez Garzón, que me explicó algo que también me lo dijo así con claridad. Mirá, dice, si lográs un acuerdo con el gobierno español, con el gobierno socialista, sobre traslado de presos, en fin, etcétera, etcétera, lo que arregles con ellos, te lo boicotea la Corte Constitucional, que es un partido político, es el Partido Constitucional, es un partido político conservador. Yo ahí dije, ya no entiendo nada. Y me dice, no, no, lo que no entendés lo vas a tener que entender, me dice. El partido judicial es el partido que te va a bloquear cualquier arreglo que vos hagas, porque ellos quieren ver a toda la gente de ETA y a toda la gente allegada a la ETA, los quiere ver en la cárcel. Bueno, yo les dije en un momento determinado, pero ustedes son más duros de cabeza que no se puede creer. Si yo tengo en Israel una situación en donde jamás me dice entrego las armas y estoy dispuesto a un arreglo, qué sé yo lo que, ni siquiera pidiéndome derecho de autodeterminación palestina, si me dan ese arreglo, pero nosotros le liberamos a toda la gente de la cárcel, llévensela, ¿qué me importa? Decía, yo lo digo hipotéticamente, pero me cae de maduro. Es decir, estamos en un caso completamente diferente. Acá está el Hamas sentados sobre la lucha y creo que con la perspectiva de tiempo que tienen ellos, es como diciendo, para nosotros es el hoy y ahora, pero para ellos 100 años, 50 años, que siga. Es decir, La ellos se sientan diferencia, la diferencia fundamental es que aquí tenemos el conflicto entre dos dioses y versículos de dos libros sagrados. Y igual. eso es ya dogmático. Y sí, es y da para tiempo, y da para tiempo, y da para tiempo. Es decir, y más, yo digo que hoy en día el Hamas se siente que está cabalgando en un caballo ganador. Matame, todo lo que quiera, no hay problema.
esto a la larga la gano. Bueno, Eso me parece. sí, con este optimista mensaje de Alberto respecto a, digamos, las perspectivas, entonces me parece que podemos, digamos, dar para terminar. Yo lo que les quiero decir es que, digamos, o sea, eh, digamos, los destinos negativos ya están, digamos, son cosas que están, digamos, están frente a nosotros, o sea, la falta de paz, la falta de justicia y demás. Todo lo que nosotros podamos hacer en la práctica, ya sea saliendo a la calle, ya sea encontrándonos acá, ya siendo difundiendo, ya sea yendo a las elecciones cuando hay elecciones, que los laicos y los liberales van el 50% solamente y no como los religiosos. Entonces, todas esas cosas pueden ayudar a que, digamos, a que el día de mañana podamos tener un final un poco más positivo que el de esta hora que Yo te tuvimos. diría, Shlomo, sin pensar en el día de mañana, hay que hacer eso igual. Uh-huh. No importa, ese es un acto que hay que hacerlo igual. Hay que seguir juntando, hay que seguir trabajando para la paz, hay que seguir, hasta diría yo, sin pensar en el mañana. Si pensás en el mañana, mejor, pero no importa. Pero eso es lo único que puede ayudar a la normalidad, eso sin ninguna duda, sin ninguna duda. A pesar de tener una visión pesimista, no importa, hay que hacer eso. Bueno, Alberto, quisiera hacer una pregunta con respecto a Argentina. El nuevo fenómeno del nuevo gobierno tan pro Israel, ¿cómo lo ves? Es sorprendente en Argentina. Mirá, ¿qué quiere que te diga? Milei, bueno, yo no soy psicólogo, son ustedes, pero me parece que necesita Hay dos psicólogas somos, por lo menos. Necesita un psicólogo en la mesa, yo que sé. Mira, hay muchas que hace que me parece que había que hacerlas en el sentido económicamente Argentina estaba fundida antes de Milei. Había que hacer algo, pero lo que hace él es como que se dice, está revestido de un carácter que tiene, viste, caso profético, está loco, ese hombre está loco, a mí no me cabe duda que tiene algún problema, pero que paradójicamente sigue teniendo muchísimo apoyo porque los que estuvieron antes también dejaron, digamos, una Argentina bastante calamitosa. Es decir, yo no sé cómo hacen para salir de eso. Pero La yo verdad, me refiero con respecto a su política tan pro-sionista, tan pro-Israel. yo no sé si es muy bueno para Israel eso, la verdad que no sabría decirte. Hoy en día lo que podría decir, mira, dada la situación que estaba, cualquier que apoye a Israel, no me importa de dónde venga, lo abrazo, pero lo de Milei, como medio raro, es una cosa, hay que tener cuidado. Yo creo que la colectividad judía argentina tiene mucha precaución sobre ese asunto, porque si a Milei le va mal en su política económica y le va mal, digamos, en todo, yo creo que la colectividad judía va a pagar un precio por ese apoyo tan... Sí, que se ande juntando con el rabino de Lubavitch y con todo eso, ya me parece como que está fuera de foco este hombre, pero bueno, bueno, sí, no me parece que sea algo bueno para la colectividad judía eso. bueno, les agradezco a todos los que están acá presentes y sigamos el verdadero mensaje de Alberto. Salgamos a la calle, sigamos haciendo por la paz, aunque sea difícil.